Ay, sí. ¡Ay! Está bien bonito. Ay, sí me quiere tener un schnauzer gigante. Ay, Gigante, y él es mi amigo Eduardo. Hola. hola. Ay, Increíble. qué Ay, qué Muy bien. bonitos. Se robaron el protagonismo de este programa. Sí, pues, siempre. Son las más. Mira, yo les digo que pueden ser las más negras de esta casa. Es más, las más peludas, pero no las más perras. Buenísimo. A Marianita se le ocurrió justo segunditos antes hacer la ola, y por el ritmo de la pista, y por eso empezamos así. Y esos tarugos que no, público, estamos felices de estar con ustedes un jueves más, jueves de recomendarte, jueves 20, si mi calendario no me falla. 20 de enero, ya estamos a nada de terminar el primer mes. Ya, nada. Tan rápido, y todavía haciendo como el aroma a rosca y a uvas y a pavo y a vino adulterado. Vegano. Vegano. Nosotros somos Mariana Bazán y Rafa Santis. Felices de estar con ustedes aquí transmitiendo desde Mood TV, el Mood correcto, Antonio Maceo número 7 en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, les recordamos las redes para que se comunique con todos nosotros. Gracias por vernos, por escucharnos, por compartir. Y ahí están las redes, Marianita. Las redes, recuerden que son Mood TV con doble MWODTV en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram y ahora ya tienen TikTok. Entonces también síganlos por ahí, que ahí verán más contenido exclusivo. Ay, todos salen con eso, ¿no? Y es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y las redes del programa Recomendarte Oficial, igual en Instagram, en Facebook, en TikTok y ya. Y recuerden que subimos ahí fragmentos de todos los programas por si se perdieron de algo, quieren ver lo más importante, lo más relevante. Controversial, como dijiste la semana pasada. Ahí lo pueden ver. Y nuestras redes personales, de mi amiga personal. De mi amiga personal, acá están los cumpleaños de todos mis hijos no nacidos. Las de Rafa Santis, la es con ese al principio y Z al final en Santis, igual en Instagram, en Facebook y en TikTok ahí medio abandonada, pero pues ahí está. Ya voy a subir contenido. Ya. Exclusivo también. Y mis redes, Mariana-Bazán en Instagram, en Facebook, en TikTok y también. Párenle de contar. Párenle de contar. Párenle de contar. Ahí está, no hay pretexto, escríbanos por favor. Estamos muy felices de estar con ustedes un jueves más. Y ahora, retomando el tema de los talleres, de los cursos, con alguien que es de la casa, yo ya le dijimos que es el tío con todo el cariño y el respeto del mundo, que él nos adora también. Esperemos que está de regreso en el primer taller del año, creo, hasta donde tengo entendido, el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro. Ahí sí, un aplauso. ¡Qué bárbaro, máster! Hola, ¿cómo están? Todavía se va a decir feliz año nuevo, ¿no? El primer día. Todavía. Yo todavía, en abril, si hasta abril lo veo, le digo feliz año. Se lo juro. Yo soy así. Qué gusto tenerlo. Esperemos haya tenido un buen cierre de año. Que le esté viendo muy bien en estas primeras semanas del 2023 y que bueno, que sea un año de muchos cursos, de muchos temas, de mucha sabiduría, de mucho eliminar juicios, desmitificar y aprender, y qué mejor de la mano, que siempre lo chuleamos, esté o no esté usted invitado, lo mencionamos, es nuestro ejemplo a seguir, el tío Juan Carlos. Muchísimas gracias, querida. De verdad, Mariana, gracias. Qué gusto tenerlo. Y bueno, nos trae un tema, Mariana. Nos trae un tema buenísimo. Que son como como el agua y el aceite, como el chairo y el fifí. En este caso, Biblia y sexualidad, que yo no me lo puedo imaginar en un mismo taller. Digo, ¿cómo es posible? Pero maestro, a ver, arránquese. Sí, pues, gracias por la invitación en primer lugar, gracias por el apoyo y
tiene que ver con un curso que voy a impartir el próximo sábado 28 de enero y domingo 29, sábado por la tarde y domingo por la mañana, con estos dos temas. Mucha gente me dice, por ejemplo, la gente muy atea, tomaría tu curso, pero nada más porque dice Biblia, no. ¿Cómo se te ocurre juntar esos dos temas? Cancelado. Y la gente muy religiosa que me sigue también dice, ¿cómo se te ocurre juntar esos temas? Sacrilegio, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería temas, como dices, como el agua y el aceite que no se juntan, pero es importante recordar que el tema por el cual dice la religión que alguien se puede ir al infierno es por la sexualidad, precisamente. Alguien por lo que se puede salvar es por su sexualidad controlada, regulada, de acuerdo a como lo dice la religión cristiana hoy. ¿Por qué? Todas las religiones tratan el tema de la sexualidad. Las religiones antes del cristianismo, las religiones paganas, las religiones precristianas, la griega, la egipcia, la romana, la babilónica, tocaban el tema de la sexualidad precisamente para impulsar la sexualidad. Y la religión cristiana, alejándose del mensaje de Jesús, pues toca el tema de la sexualidad como el criterio para que alguien se vaya al cielo o al infierno. Digo, alejándose del mensaje de Jesús, porque en los evangelios no lo encontramos. Por ejemplo, en la Biblia, el pecado más castigado no es las transgresiones sexuales, es la iniquidad, que si la traduzco del latín es la inequidad, la desigualdad. Mateo 7, están diciéndole a Jesús, y yo entraré al reino de los cielos, dice, cuando llegue el día final, mucha gente dirá, yo resucitaba muertos en tu nombre, yo predecía el futuro en tu nombre, yo decía profecías, yo tenía visiones en tu nombre. Y dirá el Padre, no os conozco porque fuiste agente de iniquidad. Es decir, permitiste la desigualdad. El criterio no es el sexo, según la Biblia, para irse al cielo o al infierno. El mensaje de Jesús es el amor al prójimo. Basta. Claro. Basta. No importa, yo siempre pregunto, ¿un gay puede amar a su prójimo? Sí, puede ir al cielo. ¿Una trabajadora sexual puede amar a su prójimo? Sí, puede ir al cielo. ¿Una divorciada, un divorciado pueden amar a su prójimo? Sí, pueden ir al cielo. El criterio no es la sexualidad. Si nos abocamos a la Biblia, el criterio es amar al prójimo. Claro, eso se requiere una conciencia espiritual elevadísima. A ver, perdona a quien intencionalmente te quiso hacer daño. Uy, perdona a tus enemigos, a quien violó a tu hijo, a quien violó a tu esposa, a quien mató a tu hermano, a quien secuestró y desapareció a tu ser amada, a tu ser amado. Perdona a tu enemigo. Uy, o sea, no estamos hablando de algo menor. Se requiere una conciencia espiritual muy elevada para lograr lo que Jesús pedía, ¿no? Sin embargo, la Iglesia, a través de los siglos, fue cambiando los criterios de salvación para dejarlos en el sexo, para controlar el sexo. ¿Por qué? Ahí nos ayuda Michel Foucault. Michel Foucault dice, quien controla tu cuerpo, controla tu poder. Microfísica del poder, léanselo. Michel Foucault, de Ediciones La Piqueta. Microfísica del poder, quien controla tu cuerpo, controla tu poder. Y la Iglesia se le olvidó, las iglesias cristianas, la evangélica, la católica, la pentecostal, testigos de Jehová, se les olvidó la prédica del amor al prójimo. Y se abocaron a la prédica de no cogerás. Claro. O solo de esta manera se puede, y de esta está prohibido. Y se les olvidó la esencia. Entonces, en el curso que vamos a ver, mucha gente cree que San Pablo escribió en español,
que Lucas, Mateo, Marcos escribieron en español. Mucha gente me ha dicho, es falso lo que usted dice, porque aquí San Pablo dice ta, 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 ta. Y yo digo, oiga, la Biblia que está en sus manos ya tiene al menos 5 traducciones. Y es probable que hasta 7 traducciones. Y si ustedes han jugado al teléfono descompuesto, literal es eso. Empieza con una palabra y termina con otra absolutamente distinta. Se empieza con una frase y al final se dice algo totalmente diferente. Un ejemplo, en una ocasión estaba en un programa de radio hablando, diciendo que lo que el Papa Francisco, que por cierto es el primer papa que pronuncia en público la palabra gay, cuando va al Congreso de la Juventud a Brasil, entre los jóvenes que estaban había banderas de la diversidad. Y en el avión de regreso a Roma, los reporteros le preguntan, oiga, ¿se dio cuenta que había maricones homosexuales ahí entre su gente? Y él contestó, si el homosexual es buena persona y sigue al Señor, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Y entonces esa frase la deberíamos poner, así como cuando Juan Pablo II dijo, México siempre fiel, ¿no? Y en todas las iglesias y en todas las parroquias y en todos los templos, toda la gente puso México siempre fiel, México siempre fiel. Ahora deberían poner, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? También lo dijo un papa. Claro. Pero como contradice la homofobia tradicionalista de las iglesias, ¡puf!, más bien les explotan los tornillos de la cabeza y se quedan, ¿cómo? Y entonces al Papa Francisco les ha dado por llamarlo el Papa hereje. ¿Ah? Porque se está saliendo de los cánones tradicionalistas de las iglesias que predicaban contra la sexualidad en vez de predicar a favor del amor. Y entonces, ¿por qué San Pablo no escribió en español? ¿Por qué afirmó eso? Porque entonces me decían, es que aquí San Pablo dice, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Porque en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, viene la lista pues de los que no aplicamos para ir al cielo, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, quienes se hayan emborrachado alguna vez en su vida, quien haya dicho groserías, quien busque el placer, quien busque el dinero. Vámonos de este programa, Mariana. Perdón, querido público y querida Mariana y querido Rafa, por si los estoy apuntando en la lista, pero también ahí dice, los amanerados no entrarán al reino de los cielos. A ver, yo en primer lugar digo, el amanerado nunca eligió ser amanerado. Dios, en ese caso, no te podría castigar por algo que tú no elegiste. Es como decir, los negros no entrarán al reino de los cielos, los chaparritos no entrarán al reino de los cielos. Algo que tú no elegiste, una condición humana. Ser gay, lesbiana o trans no lo eliges, lo descubres. Ajá. Y igual que el ser alto, muy alto, tú no sabes, tú no elegiste ser alto, lo descubres a lo largo de la vida comparándote con las demás personas, ¿no? En ese sentido, Jacques Lacan dice, es gracias al otro que descubro mi yo. Gracias a la otredad descubro mi mismidad, mi propia identidad. En la comparación, Lacan le llama la etapa de la fase del espejo, porque dice, el niño al principio lo más probable es que sienta que el cuerpo de mamá es su propio cuerpo, porque de ahí salió, está todavía muy pegado, y entonces cuando mamá lo carga, es muy probable que sienta que esa cara es su propia cara, hasta que se mira en un espejo, y mamá le dice, lingli, 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 y mamá hace así la mano, y entonces el bebé ve su mano y ve que es otra mano. Claro. Y entonces empieza la individuación. ¿Cómo? Descubriendo la otra mano, descubriendo al otro, a la otra, me doy cuenta de yo mismo. Allí, por ejemplo, es importante decir que la palabra heterosexual se inventó después de la palabra homosexual, y la palabra homosexual se inventó después de la palabra bisexual.
La primera palabra en esto de las orientaciones sexuales que se inventa fue bisexualidad. La inventan los médicos del siglo XIX, Sigmund Freud la retoma, la difunde, y Freud dice, la bisexualidad es el estadio natural del ser humano. Si no hubiera oposiciones contrarias a la bisexualidad, todos seríamos bisexuales, y todas y todes seríamos bisexuales. Pero como hay oposiciones contra la bisexualidad, hay quienes se hacen heterosexuales, me gusta el otro sexo, y hay quien se hace homosexuales, masculinos o femeninas, me gusta el mismo sexo. Ajá. Entonces, cuando los heterosexuales empezaron a oír que decían, es que aquel es homosexual, aquella es homosexual o lesbiana, aquel es homosexual, empezaron a preguntarse, ¿y yo qué soy? Y no existía la palabra heterosexual. Va a ser hasta la década 1956 por allí, cuando Alfred Kinsey saca su publicación, el informe Kinsey se le llama, donde por primera vez aparece en un texto científico divulgado, difundido en los medios de comunicación, publicado, la palabra heterosexual. Y entonces, gracias a que se puso el nombre al raro, al diferente, al otro, ellos son homosexuales. Entonces, ¿yo qué soy? Ajá. Gracias a que los europeos salieron de Europa y vieron que había gente con tez más morena, dijeron, entonces, ¿yo qué soy? Soy blanco. Y los negros les dirían, no, eres pálido, maestro. Eres pálido, eres amarillo, ¿no? Y entonces empezaron a nombrar a la gente por su color de piel. Estos son más tostaditos, ¿no? Y allá en Estados Unidos, me acuerdo cuando yo iba a ir a la marcha gay en San Francisco, California, porque yo estudié en Santa Cruz, California, y en Santa Cruz, San Francisco están muy cerquita. Entonces estaba yo en Santa Cruz, pero pues me fui al Gay Parade, ¿no? Al desfile del orgullo a San Francisco, que es multitudinario. Si nos parece la marcha gay en Ciudad de México inmensa, multitudinaria, 200,000, 300,000 personas, no, en San Francisco es una cosa. Y entonces yo veo a mis amigos en su carro alegórico y yo me quise subir, ¡ay, hola! Y nada más me saludaban desde arriba y me empiezan a bajar y me dicen, no, la marcha gay de ustedes, browns, cafés, es el lunes. ¿Cómo? Empecé a mirar que solo marchaban gays blancos. Y entonces me enteré que la marcha del orgullo gay de negros era el domingo. Esta era el sábado. La de los negros era el domingo. Y la de nosotros, browns, porque como yo era mexicano, era brown, era el lunes. Yo dije, discriminación dentro de la discriminación. Claro. Es ahí cuando los conceptos de diversidad sexual y categorizar y categorías y calificar, en vez de ayudarnos al respeto, nos pueden ser un instrumento más de discriminación. Recuerdo perfecto que yo esa noche pues quise ir a un bar gay y entonces me meto a un bar gay y me dicen, usted no puede estar aquí. Y yo volteé y dije, ¿qué? ¿No es un bar gay? Sí, pero de osos, bears. ¿Cómo? Pues sí, estoy gordito, les miren, estoy panzoncito. No, oso es ese, y ahí estaba, ¿no? Y me sacaron. Y entonces caminé a otro bar y dije, aquí hay flaquitos, aquí yo creo que sí puedo entrar. Y entro, y en la puerta me dicen, usted no puede entrar. ¿Qué no es un bar gay? Sí, pero de leathers. Solo quien traiga cuero y sean BDSM, sadomasoquistas, traigan su látigo, sus estoperoles, sus piercings, tatuajes, ¿no? Y algo de cuero, leathers. Y dije, no, pues yo vengo con mi jorongo mexicano. No aplico.
Y entonces terminé en una tiendita comprando cervezas y como ese día se puede beber en la calle en San Francisco, en una banca, tomando solo, viendo cómo entre gays hay discriminación dentro de la discriminación dentro de la discriminación. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, la Biblia y la sexualidad precisamente hablan de este tema. La iniquidad, la desigualdad, la discriminación es el pecado más condenado en la Biblia. No es el placer, no es la sexualidad. Eso es una interpretación del cristianismo posterior para precisamente controlar los cuerpos y entonces controlar a las personas. Muy bien. Si leo yo una Biblia y entonces esta persona me decía, aquí San Pablo dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos ni los afeminados, ¿no? Yo dije, a ver, ahí en griego no dice eso. No dice la comunidad LGTB no puede entrar al cielo. No existía. No existía alguien gay. En la antigüedad la mayoría de las personas eran bisexuales. ¿Existía el amor entre personas del mismo sexo? Sí. Pero cada quien que amaba a alguien de su propio sexo también estaba casado o casada con alguien del otro sexo. Uh-huh. Por eso Freud, estudioso de los griegos, decía, la bisexualidad es el estado natural de la humanidad, de los seres y las seres humanas. Y entonces, cuando hoy se traduce en ese texto, los homosexuales y los afeminados no entrarán al reino de los cielos, no dijo eso San Pablo, no escribió eso San Pablo. San Pablo escribió los Malakai, que quiere decir cobardes. Pero como hoy se cree que los afeminados, cuando tú le quieres decir a alguien cobarde, le dices maricón. Claro. Se asocia que alguien cobarde es maricón, que alguien maricón es cobarde. Y yo les pregunto, ¿conocen gays o afeminados valientes? Pues claro que sí les conocemos. ¿Conocen héteros cobardes? Los golpeadores, bueno, imagínese usted. Claro, o sea, no tiene que ver con la identidad de género, la condena de San Pablo, sino con un prejuicio se traduce. Y la gente que lo lee hoy en español dice, si ella es trans, es afeminada, no puede entrar a la iglesia, no puede entrar al reino de los cielos, porque aquí San Pablo dijo. Y cuando dicen ni los homosexuales, a ver, ¿cómo puede decir en una Biblia de hace 2000 años una palabra que se inventó hace un siglo? Exacto. La palabra homosexual se inventa, según el maestro Javier Lizárraga, en su libro Una historia sociocultural de la homosexualidad, en la década de los 60 del siglo XIX, 1861, por ahí empezó a publicarse por primera vez la palabra en textos médicos. Entonces, si no dice homosexual, si no dice comunidad LGTB, ¿qué dice? Y entonces nos vamos a las traducciones pasadas, y vemos que en inglés dice weird, raros. Y nos vamos para atrás, en latín dice sodomitas. Y nos vamos para atrás, y nos vamos al original griego, y dice arseno koitai. Arseno, arsénico, veneno. Koitai, coito. Quien dañe a alguien con el coito. Ahí no dice homosexuales, y entonces San Jerónimo, que le puso sodomitas, y ya existía el mito de que en Sodoma el pecado fue, que esa es otra mentira, pecado de homosexualidad, eso es falso también, el pecado de Sodoma fue la injusticia social. Si no me creen, lean el capítulo 1 del profeta Isaías. Ahí dice cuál fue el pecado de Sodoma, y jamás menciona la sexualidad, mucho menos la homosexualidad. Dice, porque no abogasteis por la viuda, porque desamparaste al huérfano, porque tus manos están llenas de sangre, porque hay violencia en tu pueblo. Por eso cayó Sodoma.
Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir Arseno Coitay? Puede ser, perdón. Ya lo están marcando del Vaticano, ya ve. Sirve que hacemos un corte y regresamos. Vamos a un corte rápido y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Recomendarte, Marianita y yo, bien entusiasmados. No sabes lo que pasa en los cortes públicos. Eso nos causa la Biblia. Es que pues ya, total, si ya no vamos a heredar el cielo, pues aprovechar. Hay que aprovechar, hay que pecar sabroso. Entonces, Master, ¿en qué nos quedamos? En que se usa un texto se le atribuye a Pablo en español, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, donde está la lista de todos de los que no vamos a ir al cielo, ¿no? Entonces ya les decía, quien se haya emborrachado una vez en su vida, quien haya dicho groserías, quien busque el placer, quien busque el dinero, o sea, aplico. Exacto. Y se usa porque también dice, y los afeminados, pero decíamos, la persona afeminada, amanerada, nunca eligió ser afeminada, es una condición humana. Les decía, como el que es alto, como la que es chaparrita, como quien es negro, morena, en fin, no es una elección. Y para que sea algo pecado, dice la teología, tiene que ser un acto elegido por propia voluntad, sabiendo que es algo malo, o sea, con conciencia y con voluntad. Y eso no aplica a las personas afeminadas. Pero también decíamos que dice la palabra en griego arseno koitai, que puede tener dos traducciones: dañar a alguien con el coito, o arsen, también puede utilizarse traducirse como macho. Traducirse como macho. Y que podría también traducirse coito entre machos, pero ahí no dice eso. El texto dice quien abuse de un hombre, los abusadores de hombres. Y hoy nos parece como, ¿cómo? Si es el hombre el que abusa de mujeres. No, pues en el Imperio Romano el amo podía violar a su esclavo. El soldado romano, el sargento, el capitán, podía violar a un cabo,
a alguien de menor categoría en el ejército romano. Y entonces, Pablo está refiriéndose, la traducción más correcta sería los abusadores de hombres. Cualquiera de las dos traducciones, estamos hablando de abuso, de abuso, de quien dañe a alguien con el coito o quien abuse de otro hombre. No está hablando de la comunidad LGTB, no se puede traducir los homosexuales. Estuvo en griego el original. El Antiguo Testamento en hebreo, arameo y caldeo. El Nuevo Testamento, Marcos, Mateo, Lucas y Juan escribieron en griego. Las cartas de Pablo está en griego, el Apocalipsis está en griego. La primera traducción al latín se hace hasta el siglo V después de Cristo, hecha por San Jerónimo, y queda en latín 1000 años, hasta que Lutero, en el siglo XVI, se atreve a traducirla a el alemán. Del alemán, 100 años después, se traduce a la versión en inglés de St. James. Ahí ya llevamos 3 idiomas distintos y la traducción al inglés, 4 idiomas distintos y 3 traducciones. Del inglés se tradujo al español a la versión que es, si alguien sabe de Biblias, habrá escuchado la versión de Reina Valera. Casidoro de Reina y otro hombre que se apellidaba Valera traducen la Biblia al español por primera vez en el siglo XVI. Si ustedes tienen una Biblia, agárrenla. Y en las primeras paginitas donde viene derecho de autor, donde se imprimió, viene de qué idioma se tradujo. Por ejemplo, la Biblia de Guadalupe, la Biblia guadalupana, se tradujo del latín, no se tradujo del griego. Hay otras Biblias que se traducen del griego, otras del hebreo, en fin. Y entonces, cuando ya llega al español, la Biblia que hoy conocemos como de Jerusalén, o la Biblia de Latinoamérica, la Biblia Nácar Colunga, ya es la 5ª o 6ª traducción. Y como en el teléfono descompuesto ya no sabemos qué decía al principio. Entonces, si alguien quiere estudiar verdaderamente la Biblia, lo que tiene que hacer es irse al griego, que fue en el idioma original del Nuevo Testamento, y al hebreo o caldeo, o arameo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver primero cómo se escribió el Antiguo Testamento. Hay gente que habla de la Biblia y simplemente dice, es la palabra de Dios, ¿no? Hay gente que se atreve a decir, San Pablo dijo, porque yo lo leo en español que ahí dice eso. O hay otras gentes que peor dicen, Dios dijo. Y entonces le atribuyen a una traducción toda la fuerza de un escrito como si Dios directamente de su puño y letra hubiera escrito aquellos textos. Claro. Entonces, vamos a ver en este curso qué dice la Biblia sobre las mujeres. Mucha gente no sabe que la primera mujer, bueno, en primer lugar, la palabra Adán no es el nombre propio de nadie. Mucha gente cree que existió un señor que se llamaba Adán Ramírez, que casóse con Eva González, ¿no? Y tuvieron a Cainito y Abelito. No. La palabra Adán significa hombre en hebreo. Entonces la Biblia dice, existió un primer hombre. Y entonces eso se dice Adán. ¿Cómo se dice la primer mamá, la primera que parió, la primer madre? Eva. No son nombres propios, son categorías de personas. Una categoría es que es varón, es hombre, y eso se dice Adán. En la comunidad judía nadie se llama Adán. Solo quienes ignoramos el hebreo le podemos poner Adán Hernández, Adán Ramírez, porque creemos que Adán es el nombre propio de alguien que existió un personaje en la Biblia. No. Y todos los Adanes que están viendo este programa, ay, no es posible, soy una categoría. Hombre González, se llaman Hombre Ramírez. Y lo mismo pasa con la palabra Eva.
La Biblia nos dice que la primer mujer de Adán, y no fue su esposa, porque muchos dicen la primera esposa de Adán, no existía el matrimonio. El sacramento del matrimonio se inventa hasta el siglo XVI después de Cristo. Fue la primer mujer de Adán, no la primera esposa. Ajá. Y ella fue Lilith. Y Lilith quiere decir la mujer que se liberó de los hombres. La mujer que no pertenece a ningún hombre. En hebreo literalmente se traduce ya no suya. Y tiene una derivación final en masculino que podría traducirse ya no suya de él. Es decir, ya no es de ningún hombre. Sí lo fue, pero ya no lo es. Y entonces vamos a revisar en las Biblias de cada persona que participe en el curso, porque les voy a pedir que tengan una Biblia a la mano. Si no tienen, que sepan bajar los textos de la red, porque hoy se pueden bajar los textos fácilmente. Ya volví al curso. Y entonces, vamos a ver, se le llama taller de traducciones bíblicas comparadas. Vamos a ver qué dice la Biblia de Latinoamérica, o la gente la conoce como la latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, qué dice la de los Testigos de Jehová, qué dice la Biblia de los mormones, qué dice la Biblia de guadalupana, la que tengan a la mano. Y vamos a ver que el mismo versículo se traduce de diferentes maneras. Por ejemplo, como muchos traductores bíblicos no quieren que aparezca la palabra Lilith, porque entonces la niña preguntona va a decir, mamá, ¿quién era Lilith? Y le voy a tener que explicar que fue una niña rebelde, desobediente de los hombres, respondona, que igualada, ¿no? Que sí soy, sí, aplico. Lit. Y entonces, de allí vienen los nombres, por ejemplo, Lilia, Liliana, Lilian, quiere decir una mujer que no se somete a los hombres. Y entonces, mejor algunos traductores deciden ponerle otra cosa. Por ejemplo, la Biblia de Latinoamérica decide, y el monstruo llamado Lilith. En el original no dice monstruo, ¿no? Pero como ellos creen que una mujer rebelde, respondona, igualada, es como un monstruo, se lo agregan los traductores, y entonces yo podría decir, los monstruos sí existen, mira, la Biblia lo dice. Ajá. Pero ahí lo agregaron los traductores, el equipo de traductores de la Biblia Latinoamérica, se llaman misioneros del Verbo Divino, los del Ecuador, del país Ecuador, de allí tradujeron la Biblia a un español latinoamericano, ¿no? Con las palabras que usamos en América Latina, para que lo entendamos, pero como les parecía terrible que las mujeres leyeran el texto de Lilith y se identificaran con ella, pues le agregaron monstruo. Y la gente cree que la Biblia dice monstruo. Y que Oiga, Master, le interrumpo tantito. Además, tomando en cuenta esto, que las traducciones llevan una interpretación, ahora a esa interpretación le agregamos que yo se lo leo a mi hijo y le puedo todavía dar más dramatización y meterle punch, y entonces, porque aquí eso está mal, es todavía peor, ¿no? O lo que el cura interprete en el templo, en la iglesia, o el pastor o la pastora, pues hay ya otra interpretación. Claro, y cada quien le va poniendo de la cosecha al teléfono. Pues hay traducciones peores. Por ejemplo, hay una Biblia puertorriqueña que en vez de poner la palabra Lilith, le pone el chotacabras. Doblaje español. Puertorriqueño. ¿De dónde sacan? Hay otras Biblias que ponen la lechuza. Otros la traducen como la lamia. ¿Qué era una lamia? La lamia era una demonio griega, hembra, que vivía en los cementerios, y cuando tú cruzabas un cementerio, se te aparecía como la persona con la que siempre habías querido acostarte y nunca se te había concedido. Y se te presentaba y te decía, órale papi, vas mamá, llégale. Y a la hora del orgasmo, convertía a la persona en calavera, la secaba.
Esa era una lamia. Y entonces muchas Biblias, en vez de poner Lilith, ponen lamia, como demonio hembra que seca a los hombres, los mata. Y entonces la gente lee los textos y cree que está escrito así desde el original. Claro. Mi profesor de teología del Antiguo Testamento, yo estudié en el Vaticano, en la Universidad Pontificia Urbaniana, el padre Giovanni Odazo, tenía una frase que era traduttore, traditore. Si tú en italiano a la palabra traductor le quitas la U y la cambias por I, dice traidor. Traductor, traidor. Porque si el traductor no está de acuerdo con el autor, lo cambia y quien lee al traductor cree que así lo dijo el autor. Su interpretación, claro. Ajá. Y entonces vamos a ver en el curso cómo se escribió el Antiguo Testamento. Cuando la gente dice es palabra de Dios, simplemente como que se imagina que ¡pum! Un día cayó la Biblia así del cielo y ya. No, vamos a ver que el Antiguo Testamento está hecho de 4 tradiciones básicas. La más antigua, a Dios le llaman Yahvé o Jehová, y entonces se conoce como rollo yavista. Luego se separa el reino del norte y el reino del sur, y los del norte, los samaritanos, hablaban arameo, y entonces la Biblia en hebreo se quedó en el sur, en Jerusalén, y entonces escriben su versión de la Biblia, y como en arameo Dios no se dice Yahvé ni Jehová, sino Elohim, se le conoce como en la traducción eloísta. Pasaron los siglos, se vuelven a juntar los reinos, vuelven a hacer una tercera versión de todo en hebreo, y va a ser la segunda ley para los del norte y segunda ley para los del sur, y segunda ley en griego se dice deuteronomista, deuteros es segundo, nomos es ley. Pasaron los siglos, llega Nabucodonosor de Babilonia, destruye el templo de Jerusalén, entierra todas las Biblias y se los lleva presos, esclavizados y esclavizadas a Babilonia, y allá vuelven a escribir la Biblia organizada por los sacerdotes, y entonces se le conoce como el rollo sacerdotal. Bueno, regresan, son liberados por un rey persa, Ciro, regresan a Jerusalén con la Biblia que ya habían escrito allá en caldeo, y escarban el templo y encuentran la deuteronomista, la eloísta y la sacerdotal, y dicen, ahora tenemos 4 Biblias, ¿qué hacemos? Y dice Isaías, pues recortemos los pedacitos que hablen de Moisés en cada versión y juntémosle en un quinto rollo. Recortemos los pedacitos que hable de Noé en cada versión y los juntamos los pegoteamos en un quinto rollo. ¿Ah? Y entonces, rollo en griego se dice teukos. La primera versión donde se dice a Dios Yahvé o Jehová es el primo teukos. La segunda versión donde a Dios se le dice Elohim, segundo se dice en griego deuteros, deuteroteukos. La tercera versión donde se volvió a escribir todo, se dice tritoteukos, con la que escriben en Babilonia era el cuarto rollo, tetrateukos, y cuando recortan todo y lo pegan en uno solo, es el quinto rollo. Quinto rollo se dice pentateukos. Ese es el que nos llegó. Y después de cuántas manoseadas, ¿no? Entonces, si yo leo hoy el Génesis, por ejemplo, mi Biblia, un párrafo dice del versículo, por decir algo, 17 al 23, es de la primera versión. Del 24 al 27 es de la tercera que quedó injertado. Y luego remata con un texto de la última versión del siglo VI que ahí quedó injertado. Pero como todos hablaban de Moisés, pues los pegotearon. Yo antes decía collage, ahora modernizadamente tengo que decir copy-paste, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando con las Biblias de cada quien, que cada quien lo vea en su propia Biblia, qué fue pegado de los párrafos, ¿no? Y hoy algunos traductores, como los teólogos saben esto, pues los separan por párrafos, los van separando y entonces ya son párrafos distintos, los de un siglo, los del otro siglo, aunque estén en el mismo libro de la Biblia.
La mayoría de la gente ignora esto y cree que todo un escritor sagrado se sentó y de una se echó todo el escrito. Oh, claro. Ajá. Y en un mismo idioma y en el mismo siglo. No, vamos a ir viendo. Dentro de esta teología bíblica se le llama, vamos a analizar qué textos hablan de Lilith, si el texto es ya viste, se lo oíste, sacerdotal, cuando se escribió. Nuestro profesor decía, todo texto fuera de contexto es pretexto. Y entonces vamos a ver el contexto de cuando se escribió tal libro, qué guerras había, en qué idioma se escribió, en qué ciudad se escribió, y eso va a ayudar a las personas que toman el curso a entender mucho mejor la Biblia. Y vamos a ir viendo cómo hay dos modelos de mujer. La rebelde, Lilith, la contestona, la igualada, la que no obedeció. Yeah. Entonces, ¿Qué le sabe? Dice. ¿qué me andas espiando? Dice Marianita. Y Dios la expulsa del paraíso. Pero como castigo le quedó que nunca va a morir. La vida eterna, la inmortalidad. Híjole. Mala hierba. Pues la vida es bonita porque sabemos que se va a acabar. Claro. Gracias a la muerte, la vida toma sentido, la vida se disfruta, porque un día ya no la voy a tener. Y entonces, ¿quién más fue castigado con la inmortalidad en la Biblia? Además de Pinocho, claro, ¿no? Sí. Ya, cuando vimos la película sabemos que Pinocho por ahí anda, porque es inmortal, ¿no? Pero, además de Pinocho y de Lilith, Caín va a ser castigado. Y entonces el travieso del novelista José Saramago escribe una novela donde Lilith y Caín, como son inmortales, pues conocen a Abraham, conocen a Noé, conocen a Jesús, conocen a María Magdalena, y por ahí andaban, y yo digo, pues por ahí andan ahorita aquí en Querétaro o en Ciudad de México, ¿no? Y entonces lean la novela maravillosa de José Saramago que se llama Caín, donde platica de cómo se fueron encontrando a lo largo de los milenios Caín y Lilith, y además se encontraban, se daban sus cogencias y seguían, ¿no? Sus cogencias y seguían. Y entonces se hacen amantes eternos, ¿no? Vamos a ver cómo esto está estructurado en la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, además de estas tradiciones, están los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Oseas, los profetas. Pero además están los libros poéticos, los salmos, proverbios, sabiduría, Eclesiastés, eclesiástico, y todo esto conforma el Antiguo Testamento, y se llama Antiguo Testamento antes de que Jesús sea nombrado. A partir de que Jesús ya es nombrado, que aparece la figura de Jesús, le llamamos Nuevo Testamento, que repito lo que decía al principio, fue escrito en griego. Muy bien. Y entonces vamos a ver la imagen de la mujer en el Antiguo Testamento, la buena, la obediente, la sumisa, Eva, y la desobediente, Lilith. Pero luego vamos a ver cómo Jesús le reconoce la dignidad a las mujeres, y es el primer profeta judío que acepta mujeres discípulas. María de Magdalena, María de Cleofás, María la hermana de Lázaro, Marta, Susana, Esther, y el Nuevo Testamento menciona a las mujeres que acompañaban a Jesús como discípulas. Esto era inédito. Ningún profeta aceptaba mujeres en su grupo porque se creía que las mujeres no tenían la capacidad de entender el mensaje del profeta. Y Jesús es el primero que le da la dignidad a las mujeres. Entonces vamos a leer también textos del Nuevo Testamento donde Jesús habla con las mujeres. Y luego llega San Pablo, que era muy machito, muy misógino, y entonces escribe un texto donde dice que las mujeres, en primera de carta a Timoteo, capítulo 2,
Que las mujeres, no acepto que las mujeres manden a los hombres y aun cuando sepan más que ellos, no acepto que les enseñen a los hombres, la mujer debe ser sumisa, callada, etcétera, y vuelve a poner a las mujeres sometidas, ¿no? Entonces lo vamos a leer en la Biblia para que las personas tengan una idea qué dice la Biblia sobre las mujeres. Pero también vamos a ver qué dice sobre la diversidad sexual. Porque el entendido popular generalizado es que la Biblia condena a los gays, las lesbianas y las personas trans. Y yo diría, un tiempo no, luego viene una condena, sí, efectivamente, y pena de muerte a quien fuera homosexual, lesbiana o trans, pero luego llega Jesús y vuelve a hablar del tema y es bien interesante cómo a los gays en la época se les llamaba castrados porque no tenían hijos. Ajá. Y había además gente físicamente castrada para ser cuidadores de los harems, y aun cuando tuvieran relaciones sexuales con esas mujeres, no las embarazaran, y ese personaje en griego se llama eunuco. Y Jesús habla del tema, y dice, hay eunucos que así nacieron del seno de su madre. O sea, obispos, escuchen, ¿no? Sabemos gays que así nacimos del seno de nuestra madre. Nadie nos violó, no es una perversión, así nacimos. Es como decir, hay chaparritos que así nacieron del seno de su madre, hay morenas que así nacieron del seno de su madre, es una condición humana. Y Jesús retoma el tema y lo resignifica, le dio otro significado, como le dio otro significado a muchas cosas que los judíos ya traían la tradición. Y sigue diciendo, hay eunucos hechos por los hombres, castrados físicamente, y hay eunucos que se hacen a sí mismos por una causa. Ahí dice textualmente, por el reino de los cielos. Y entonces muchos de los obispos y los sacerdotes dicen, ahí está la justificación de Jesús para el celibato sacerdotal. Pero bueno, eso es falso porque los primeros 1000 años los sacerdotes podían ser casados, los obispos podían ser casados, incluso se habla de papas que fueron casados. Así que no es el argumento. Es cuando se inventa el celibato sacerdotal obligatorio, hasta el siglo XI después de Cristo, que se retoma ese texto para decir, Jesús lo dijo, Jesús lo había dicho. Jesús estaba refiriendo a gente que no tiene hijos en su época. Es decir, Jesús nuevamente, como le hizo con la mujer, retoma el texto de los homosexuales para volver a darles una dignidad. Claro, luego llega San Pablo y otra vez todo lo acomoda a la tradición judía, donde los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Pero en la carta a los romanos dice, pero hay unas traducciones que vamos a ir viendo cómo se ha mal interpretado, cómo se ha mal traducido y se ha usado para la nueva ideología homofóbica, lesbofóbica, transfóbica de las iglesias, para la nueva ideología, doctrinas misóginas contra las mujeres en las iglesias, ¿no? Y entonces se traducen las Biblias a modo, se interpretan acomodándolas a la ideología de las iglesias. Así. Entonces, pues vamos a ver eso en las Biblias. Hay un número al que hay que mandar un WhatsApp. Si a ustedes les interesa este curso, va a ser el sábado 28 de enero, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en línea. Así que donde se encuentren, donde nos estén escuchando, donde estén escuchando a Recomendarte, no importa en qué parte del país o de fuera, con que sea de habla hispana, con que ustedes hablen español, va a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche, hora del centro de México, y el domingo 29, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí está el póster, vamos a poner el póster, ahí está, Biblia y Sexualidad, impartido por el máster Juan Carlos Hernández Meijueiro. Viene el temario,
el número que se deben de comunicar, que ahorita lo repito y lo vamos a poner. Lo que sí ya sabemos hasta este punto, Master, es que pues las Biblias se han construido como trabajo de secundaria, ¿no? Tú haces tu parte, yo la mía, lo juntamos. A la ministra Esquivel, ella sabe muy bien de esto, de cómo copy-paste, ¿no? Así se fueron escribiendo las Biblias. Miren, manden un WhatsApp al 246, si están en algún estado de la República Mexicana, 246-111-2474. 246-111-2474. ¿Y qué les parece un descuento para el auditorio de Recomendarte? Increíble, Master, increíble. Pues, si ustedes dicen que escucharon el anuncio en Recomendarte, van a tener el descuento de como si se inscribieran 3 personas juntas. ¿Por qué? Tenemos un precio en pesos mexicanos, 750 pesos mexicanos, si se inscribe una sola persona. Si convences a alguien y se inscriben 2 al mismo tiempo, 650. Ajá. Si 3 personas se inscriben al mismo tiempo, 550. Pero si dicen, lo escuché en Recomendarte, pues es como si se inscribieran 3, aunque sea una sola persona. De 550. Ese descuento. Muy bien. ¿Qué más pueden esperar? ¿Qué pueden esperar? Oiga, y van a ser 2 días. Anoten el número. 246. Si están en el extranjero, tienen que agregarle un más y un 52. Okay. Más 52 y luego 246-111-2474. El 52 es el código para el país, para México. Ahí entonces, 246-111-2474. No marquen porque no suena, es un teléfono solo para mensajes. Entonces, manden un WhatsApp y digan, el chismoso de Juan Carlos estuvo aquí en el programa y dijo que nos iban a dar un descuento, e inscríbanse. El curso es el día sábado 28 de enero y domingo, y efectivamente, Rafa, es el primer curso del año que voy a impartir. Está muy bien. Estrenando 2023, este tema es muy importante para que la gente, incluso hay personas que me han dicho, nunca he leído la Biblia y después de este curso, ahora quiero leerla. ¿Por qué? Porque da elementos de interpretación con mucho más cientificidad, históricos, de contexto, para entender, porque sí tiene un mensaje espiritual profundo la Biblia. ¿Cuál es? Éramos esclavos en Egipto y Yahvé nos liberó. Éramos esclavos de Babilonia y Yahvé o Jehová nos liberó. Éramos esclavos de los griegos y Yahvé nos liberó. Mensaje: sé libre y libera a quien tú veas que está esclavizado. Ayuda a la libertad de quien tú veas que está esclavizada. Ese es un mensaje muy profundo que sí viene en la Biblia. Segundo mensaje de la Biblia, ya lo habíamos dicho al principio, Isaías dice que el pecado de Sodoma fue la injusticia social, no la homosexualidad, fue la falta de hospitalidad. Pues entonces, justicia social es el segundo mensaje de la Biblia. Dice Jeremías, mientras no haya justicia, no tendremos paz. Si no hay justicia, va a haber guerra, va a haber conflicto. Entonces, la justicia, la equidad, la no discriminación es el segundo mensaje profundo de la Biblia. Tercero, el nombre de Dios en hebreo, Yahvé o Jehová, se traduce, Él es el que es. Si Dios fuera un Dios poderoso, guerrero, ¿quién tengo que ser para ser como Dios? Pues militar, violento, belicoso. Si Dios es un rey rico, como decían en la Edad Media, sentado en su trono de oro, ¿quién tengo que ser para ser como Dios? Pues rico. Pero si Dios es amor, como dice la carta de Juan, ¿quién tengo que ser para ser como Dios? Amoroso. Y si Dios es el que es, ¿quién tengo que ser para ser como Dios? El que soy. Tengo que ser auténtico, no ponerme máscaras, no ponerme caretas, claro, en la justicia, sin dañar a nadie, en la libertad, en la liberación. Y luego llega Jesús y pone la vara más alta, que empieza diciendo,
no juzgues, porque como juzgues, serás juzgado. Y no juzgar está cañón. Sí. Está cañón. Puse un meme el otro día en mi muro de Facebook donde decía, es más fácil juzgar que entender, porque para entender hay que estudiar. Para juzgar, desde la ignorancia se puede juzgar a la gente. Y luego Jesús pone la vara más alta y dice, perdona a tus enemigos. Ama a todo tu prójimo. ¡Auch! Les decía desde el principio, ¿no? Se necesita una conciencia muy elevada, una conciencia espiritual muy alta para amar, para perdonar a quien dañó a tu ser amado, a quien te quiso hacer un daño intencional a tu persona. Claro. Se requiere una conciencia espiritual muy elevada. Y entonces no es que hay que desechar la Biblia así como así. No, los libros espirituales, el Corán, el Talmud, la Torá judía, la Biblia cristiana, traen un mensaje. Los libros de Buda, no hay que desecharlos así nada más porque ya descubrí que esto se contradice con esto o porque esto no se escribió como a mí me contaron en el catecismo. No, profundicemos en ellos y vamos a reconocer que traen un mensaje de vida importante que si nos ajustáramos a él, pues este mundo sí verdaderamente sería mejor. Definitivamente, y además que no solamente se limita a las traducciones y adaptaciones que se han hecho por quienes le han metido mano, sino a la hora de leerlo, de interpretarlo para tu familia, para tu comunidad, para tus hijos, para ti mismo, y que pues muchas veces los juicios o este open mind que podamos llegar a tener es lo que nos permite darle un contexto completamente diferente, el que es o el que me dijeron que eran, ¿no? Entonces, de verdad vale mucho la pena. Creo que todavía seguimos con este tercer programa del año, o parte de los propósitos de cambiar, de acercarnos, de leer, tiene que de ver con lo que desmitificar. hablábamos La semana pasada. Sí, con el libro que recomendó Mariana. Entonces, toda la parte espiritual tiene algo importante, pero a veces las creencias se han perdido, las ganas de querer adentrarse en temas espirituales debido a la gran cantidad de interpretaciones, de mala fe que tiene mucha gente con querer orillarnos a pensar, a vivir, a actuar de una sola forma, que es prácticamente imposible. Y entonces, definitivamente es una gran recomendación, el primer curso del año que tenemos aquí de la mano del máster, y con motivo de eso, tenemos los memes que los pasamos rápidamente, porque eso como nos encanta reírnos de todos estos temas. Entonces, va el primero, Marianita. Como cuando estás indignado por un beso entre dos mujeres en una película infantil, pero en la Biblia, que según es apta para toda la familia, dos hijas se emborrachan y se cogen a su papá y no pasa nada. Ahí viene el Génesis 13, 31, 35. Sí, pues son las hijas de Lot, eso sí viene en la Biblia, léanlo. Eso sí, sí soy. A ver el otro. Ah, mira, la iglesia. La vida del hombre debe estar basada en la naturaleza, que todo sea natural, así lo quiere Dios, la naturaleza. ¿Qué tal las tortugas en orgía? Eso de tres. Un homenaje a Troa de orgía, de tortugas. Coito de tres. Coito de tres. Ay, está buenísimo. Cásate conmigo, no puedo. No hice la confirmación. Yo por más que quisiese, no pudiese. Entonces, no puedes. Arrepúntense, mejor. A ver, ¿qué otro? Ah, mira, está hablando de Dios. Bueno, muchachos, bienvenidos al paraíso. Hay una sola regla, Eva. Es que es época de manzana y está buena todavía. Otro más. Ah, está buenísimo. Un coito de 2 minutos es más que suficiente para que el marido insemine a su esposa. A partir de hoy todo es vicio, perversión y socialismo. Bendiciones. Pastora Soraya. Pastora Soraya, bendiciones. Contada de Cristo. Ya, con 2 minutitos nada más. Es como cuando. Ay, bueno, es tanto, como cuando dicen. Mira, bueno, está bueno también. El diablito. Es que está con la diablita. Ay, pero no alcanzó. ¿Qué dice? A ver, ese. Oh, Dios mío, qué rico. Oh, Dios mío, qué rico. Y se pone a llorar el diablo, mírenlo. Es solo una expresión. Bueno, es que estamos tan acostumbrados de todo esto que
el no mencionarlo es muy, muy complicado. Máster, muchísimas gracias. Esta es su casa y si es cierto que se va a dar una vuelta por Ciudad de México, aquí es bienvenido. Nomás nos dice cuándo y armamos el desmadre. Y acá lo recibimos con todo el gusto. Ojalá se sume público. Vamos a compartirlo en las redes. Es la próxima semana. Biblia y Sexualidad, taller vía Zoom, impartido por Juan Carlos Hernández Meijueiro, estudios en teología, sexólogo, psicólogo y un montón de estudios más que, bueno, ya repetirlos nos llevaríamos otra media hora. Gracias, le mandamos un fuerte abrazo hasta Querétaro y pues a disfrutar, como dicen por ahí. Además ya no pasamos al reino de los cielos. Total, ya no vamos a heredar el reino de los cielos, pues echemos desmadre, que valga la pena. Un abrazo, gracias Mariana, gracias Rafa y gracias a tu público por la atención prestada y ojalá y les vea en el curso, ¿vale? Claro que sí. Nos vemos, chao, chao.